Bienvenidos a Notifafi. En esta oportunidad presentaremos un compacto de las actividades realizadas por la Semana del Psicólogo. En el marco de la Semana del Psicólogo, se desarrolló una serie de conferencias a cargo de profesionales de la capital del país y la región. El tema abordado en la ocasión fue la organización y talentos humanos. Notifafi conversó con la segunda expositora, quien mencionó la importancia de la etiqueta y la elegancia en las actividades y eventos empresariales. Indicó que el profesional debe ser un ejemplo de vida. Conversamos primero sobre las definiciones, qué es lo que nos cuenta, qué es lo que nos pide la etiqueta, qué es lo que nos enseña etiqueta y qué exigencia tiene el protocolo para una parte social o laboral y sobre todo lo más importante que es el área profesional. Tiene que ser ejemplo de vida en primer lugar, tiene que tener un buen equilibrio emocional, sobre todo ser sociable y expresivo. La profesional indicó que la etiqueta y protocolo son universales y vienen por resolución el uso de los mismos. Resaltó además que hay que tratar de cuidar nuestro vocabulario, la comunicación no verbal que utilizamos y la postura corporal, ya que la etiqueta constituye nuestra carta de presentación antes del currículum vitae. Continuando con la conferencia por la Semana del Psicólogo, charlamos con la licenciada Gloria Cardoso, quien abordó el área de psicología organizacional y el tema el rol del gestor de recursos humanos. La especialista en el área laboral indicó el interés del público. Además mencionó que para trabajar con personas uno debe tener un perfil orientado a las mismas. Tocamos mucho el tema, el rol de la persona que está, ya sea como gerente de recursos humanos, como jefe de recursos humanos, dentro de una organización. O sea, no fue un enfoque clínico, fue un enfoque desde la perspectiva laboral de qué cosas tiene que tener en cuenta alguien que trabaja en recursos humanos para trabajar con personas. Porque para trabajar con personas también uno tiene que tener un perfil orientado a las personas, ¿verdad? Entonces de ahí que todo el enfoque que le dimos fue relacionado a qué habilidades, qué competencias tiene que tener un profesional que trabaje en el área de recursos humanos. En otro momento, habló de nuevas formas de trabajo y opciones de horarios flexibles que hoy día una empresa debe tener en cuenta. Exactamente. Hoy se habla mucho del horario flexible, por ejemplo, para las personas, ¿verdad? O sea, quiere decir que hay puestos que no estoy hablando en la línea de producción. ¿Por qué? Si uno trabaja en una industria y es un proceso en serie, yo no le puedo decir, bueno, venía a la hora que vos quieras. Pues tiene que estar ahora porque es un proceso, de repente hay máquinas que funcionan las 24 horas del día y se turnan, ¿verdad? Tenemos muchos casos de empresas aquí mismo, las maquiladoras, las tabacaleras, muchas que, Fujikura mismo, ¿verdad? Que tiene turnos alternados, o sea, turnos rotativos y que sí o sí en la línea de producción tiene que haber gente, no puede ser, depende del puesto para también ver la flexibilidad en los horarios. Pero hay empresas que, por ejemplo, a los vendedores hay que evaluarles por resultados. Eso de que esté todo el día en la empresa, no, el vendedor tiene que estar en la calle, estar vendiendo y tiene que traer, eso es lo que necesitamos para la empresa, que venda. Entonces de ahí que, dependiendo muchísimo del puesto, es que hay que adaptar los horarios. Hubo una serie de situaciones acá, ¿verdad? Opiniones diferentes en cuanto a eso, pero yo realmente creo de que nosotros lo que tenemos que valorar es lo que la persona produce como tal en el tiempo que esté. Y si quiere trabajar en su casa, que trabaje, con tal de que nos traiga un resultado. Y hablaba justamente de la generación Z, la generación X, que la mayoría de los que estamos ya en esta edad, ¿verdad? Somos la generación X. Tenemos otro esquema, fuimos criados de otra manera, fuimos educados de otra manera, pero hoy día la generación Y, que estamos hablando de jóvenes que tienen hoy día 18, 19, 20 años, ya nacieron ya con lo que es la tecnología. Ustedes mismos ahora si ven unos niñitos, por ejemplo, ellos
vuelan con la tecnología y ni punto de comparación con lo que fuimos nosotros, cómo fuimos creados. Entonces también hay que adaptar las organizaciones, adaptar a ese nuevo esquema de jóvenes que están ingresando y qué habilidades, qué competencias vamos a requerir de esos jóvenes. Entonces, en ese sentido vamos a requerir gestores de recursos humanos más flexibles, más adaptados a las reales necesidades de lo que el mercado exige. Por último, resaltó que los tiempos han cambiado y que las empresas deben romper ciertos paradigmas en torno a cuestiones superficiales. Dijo además que los jóvenes deben buscar aquel trabajo que les hace sentir a gusto para poder sobresalir en cualquier ámbito. En ese sentido, y como les digo, choca a veces con algunos paradigmas que uno tiene. De repente, bueno, recibir a un chico que tiene, no sé, pelo largo o tiene... o viene con una remera, no sé, piercing, tatuajes. Hay empresas, por ejemplo, que ponen como uno de los requisitos que la persona no tiene que usar ni piercing ni tatuajes, por ejemplo. Son estereotipos, ¿verdad? Y son políticas, la verdad que entrar a discutir porque sí, porque son las políticas. Entonces yo sé que si yo tengo un tatuaje y amo mi tatuaje, probablemente en esa empresa no me voy a presentar porque nunca me van a contratar. Entonces también ser consciente y no pelearse con el sistema, porque el sistema de repente te exige una cosa. Entonces voy a buscar quizás empresas que son más abiertas, que son más, tienen más apertura mental para el tipo de persona que yo soy. Por eso es que yo hablaba de que es muy importante lo que yo, o sea, los valores, con las cosas que yo comulgo, con lo que yo soy, y ser honesto conmigo mismo y buscar aquello que realmente va conmigo, no tratar, es como a veces tenemos un círculo y queremos colocar ahí un cubo, ¿verdad? Que es imposible que entre. Es así, en una empresa es lo mismo, o sea, a veces quiero entrar en esa empresa, pero quizás esa empresa no va conmigo, no va con mis valores, y yo me empecino con eso, bueno, entonces estoy tratando de colocar un cubo en un círculo. Yo creo que es clave, y para los jóvenes que puedan ver este programa después, es que cada joven busque qué es lo que realmente le hace sentir, qué es lo que realmente quiere hacer con su vida y con su profesión. Porque en la medida en que realmente se haga esta pregunta, va a poder resolver muchas cosas de sí mismo y va a hacer algo que va a ejercer la profesión que sea, pero que va acorde a sus ideales. Y yo siempre digo, ni está bien ni está mal. Entonces hay que tratar de aceptar esa diversidad. Y nada es, como decía en una película, yo vi, ni nada es negro, ni nada es blanco. Todo es gris, decía una persona. Es interesante ese concepto porque a veces nos colocamos en los extremos y ningún extremo es realmente válido, ¿verdad? Tenemos que tratar de aprender a vivir ahí en la zona del medio y tener ese juego, así me muevo todo, ¿verdad? Porque hay que tener ese juego de cintura para poder sobrevivir, porque muchas veces es una cuestión de sobrevivencia también. El segundo día continuó con la presencia de renombrados profesionales en el área. El primero de ellos habló sobre la terapia de pareja con énfasis en la sexoterapia. El licenciado Ariel González Galeano indicó que en nuestro país el sexo sigue siendo un tabú. El profesional aclaró dudas respondiendo preguntas a miembros del auditorio. Sí, totalmente, todavía es un tabú y de hecho nosotros decimos todavía que la cultura paraguaya tiene mucho de tabú todavía, en el sentido de que hay gente que no sabe cómo estimularse o cómo estimular, qué le gusta, qué no le gusta, cómo cuidarse, cómo higienizarse, cómo decir que sí, cómo decir que no ante situaciones que tienen que ver con sexualidad. No, en realidad fueron dos preguntas en particular, una que tenía que ver con masturbación, donde si es un trastorno o no, y la otra que además de lo que incluye el término de placer, se debería incluir también de que el matrimonio y las relaciones, digamos, dentro de ciertos parámetros, desde mi mirada religiosa, es lo que también se debería incorporar en la presentación. Si bien justamente lo que aclaré por un lado es que la masturbación en sí no es un trastorno, siempre y cuando sea una conducta que no impida el desarrollo funcional del individuo, y que la cuestión religiosa, bueno, depende de cada persona. O sea, la sexología podemos hablar de la dimensión espiritual, pero si una persona cree y siente que algo es un problema o un trastorno, bueno, eso es religión, yo en eso no me voy a poner a discutir. Pero desde la psicología, la sexología, hay demasiadas conductas que hace años y desde siempre nunca fueron trastornos.
también resaltó que los futuros psicólogos deben conocer sobre sexología, al tiempo de mencionar algunos manuales que serán de suma utilidad a los estudiantes. Definitivamente, yo creo que deben conocer, y si no digo que se conviertan en sexólogos, pero por lo menos sí conocer los manuales como la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana y muchos otros manuales donde por lo menos van a poder informarse de qué es un trastorno y qué no, y cuándo nosotros hablamos de salud sexual y cuándo no. Destacó que el hecho de ser psicólogo no exime a uno de ir a terapia psicológica y buscar su propio bien. El ser humano es diverso, o sea, hay mucha gente que estudia psicología para solucionar sus propias cuestiones y hay mucha gente que estudia sexología porque quiere experimentar. O sea, la gente piensa que un sexólogo es el que tiene muchísimas parejas, o hay personas que estudian sexología para aprender, no sé, algunas técnicas de estimulación, quieren ser artistas en la cama, ¿verdad? Sea lo que sea, o sea, ser sexólogo, ser psicólogo no te exime de también hacer terapia o hacer sexoterapia para uno mismo, ¿verdad? Para su propia salud mental y para su propia salud sexual. Otra de las disertantes por el Día del Psicólogo fue la licenciada Gladys Britos, quien habló sobre la terapia familiar, los problemas que los diferentes hogares atraviesan y pueden llegar a ser motivo de sufrimiento. La psicóloga dijo que existen diversas técnicas para el abordaje familiar. Instó además a la constante formación de los estudiantes y ya profesionales en el área. Terapia familiar es un abordaje cognitivo-conductual, sobre todo modificación de conducta, sobre los problemas que las familias suelen traer. Problemas de aprendizaje, problemas de relacionamiento, problemas de conducta tipo agresividad, violencia, todo lo que a una familia le suele afectar y hace que se produzca sufrimiento, ¿verdad? Bueno, el mensaje sería que no se cansen de estudiar, de leer, de formarse, de interesarse por temas que hacen a nuestra profesión. Los jóvenes en gran número están iniciando la carrera, entonces vamos a tener un servicio óptimo para las comunidades, porque cuando somos muchos nos formamos mejor para poder servir mejor a la gente, y eso es importante, que amemos la profesión, que sepamos que la psicología es una ciencia, que tiene su método, que tiene sus técnicas, y debemos aprender muy bien por respeto al ser humano que busca ayuda. Porque desde chiquita tuve una inclinación hacia la pintura y hacia el dibujo. La Escuela Superior de Bellas Artes, a través de la licenciatura en Artes Visuales, me pudo brindar la oportunidad de conocer todo lo que es el arte visual, que es bastante amplia. A través de eso pude notar qué es lo que realmente me gustaba, que es más la parte digital, más la parte gráfica, el diseño gráfico, pero teniendo una base en el dibujo, en la pintura, en la escultura, y a través de todo eso poder conocer las distintas áreas de lo que es el arte visual. Se viene el tercer Congreso Nacional de Educación con el tema Educación Inclusiva y de Calidad, a realizarse el 5 y 6 de junio en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este.
Algunos de los conferencistas presentes serán el doctor Raúl Aguilera, presidente de la NEAES, y la licenciada Marta Lafuente, ministra de Educación y Cultura. Tercer Congreso Nacional de Educación, dirigido a docentes, directivos, psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, estudiantes de carreras afines y profesionales de la educación. Tercer Congreso Nacional de Educación, organiza la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Para más informaciones, podrán contactarse al 0983-604-358 o al 0973-559-187. Los futuros psicólogos pudieron apreciar más una ponencia el pasado 22 de mayo, en alusión a tan especial fecha para la profesión. El tema abordado en la ocasión fue la logoterapia. Otro de los disertantes fue el licenciado Héctor Acuña, psicólogo clínico, quien desarrolló el tema logoterapia. Él mismo indicó que es una psicoterapia que propone que la voluntad de sentido es la motivación primaria del ser humano. Además, resaltó que es una dimensión psicológica inexplorada por paradigmas psicoterapéuticos anteriores y que la atención clínica a ella es esencial para la recuperación integral del paciente. La ponencia en sí que yo hoy desarrollé es sobre una cuestión específica que para la logoterapia es muy importante. El hecho de que el ser humano pueda encontrarle un sentido a una circunstancia en la cual no tenga una explicación, no tenga un porqué y un para qué que se pueda justificar. Entonces esta ponencia trata justamente del sentido que el individuo tiene que encontrarle a aquellas circunstancias trágicas, dolorosas, situaciones terminales y en las cuales no es posible revertir o cambiar esa situación, ¿sí? Y hay que asumir una postura ante ella. Y Víctor Frank justamente menciona, y a través de esta ponencia, la capacidad del hombre de, a pesar de ciertas condiciones adversas, decirle sí a la vida y asumir una postura saludable, ¿sí? Que lo salva para esa circunstancia y en esa situación. Resaltó además la importancia de que los jóvenes estén interesados en carreras científicas profesionales. Yo creo que es válida la opción y la inquietud y la necesidad del joven en sí de poder interesarse por el comportamiento humano, pero en cierto modo también es importante que el joven en sí, en su elección de una carrera científica profesional, pueda encontrar un significado y un sentido que subyace en sí a esa elección y plantea justamente la necesidad del estudiante y del perfil de apuntar a una formación sólida en conocimientos primeramente científicos para después pensar en la posibilidad de su aplicación profesional. Sin ciencia, sin teoría, es casi imposible que los procedimientos y las técnicas puedan ser efectivas, eficientes y eficaces. Si no, caeríamos en impericia, en imprudencia y en negligencia, ¿sí? Que conducen a la mala praxis profesional. El viernes 23 culminó la serie de conferencias por la Semana del Psicólogo, con las disertaciones de varios especialistas en el área, quienes expusieron temas referentes a la profesión. La licenciada Fátima Figari habló sobre el síndrome de alienación parental. Indicó que los participantes estaban muy atentos y generaron varias preguntas. Destacó que es muy importante que los psicólogos conozcan sobre este síndrome, principalmente los que trabajan en el ámbito jurídico. La ponencia que me ocupó desarrollar fue sobre el síndrome de alienación parental. Este síndrome explica la situación conflictiva que se da entre los padres en relación al hijo, sobre todo cuando uno de los padres manipula a uno de los hijos para ir en contra de los padres. Sí es muy importante, sobre todo los psicólogos que trabajan en el ámbito jurídico, porque pueden darse y al ser auxiliares de la justicia deben estar atentos para poder hacer una evaluación objetiva del caso y hacer las sugerencias pertinentes a las autoridades competentes. Figari explicó que en nuestro país se formó una asociación denominada Padres por Siempre, la cual busca establecer una ley referente al síndrome de alienación parental. En nuestro país se está dando este caso
de tal manera que ya se constituyó la Asociación de Padres por Siempre, que es un conjunto de padres que se vieron víctimas de este síndrome y se juntaron para poder lograr objetivos, sobre todo lograr establecer una ley que hable y que haga alusión y busque el castigo de la alienación parental. La licenciada Alma María Ramírez abordó el tema autopsia psicológica, la cual es una técnica de peritaje bastante utilizada en Latinoamérica, pero que en Paraguay aún no es aplicada. Bueno, la autopsia psicológica es una técnica, es una herramienta de peritaje, es muy utilizada a nivel de Latinoamérica. En Paraguay no tenemos aún la aplicación de la autopsia psicológica, pero tenemos jurisprudencia y puede ser utilizada como un elemento probatorio. Dentro de la pericia, para todos los involucrados, para personas que tengan alguna duda sobre la muerte de algún familiar, que requieran de que se haga un peritaje a profundidad para saber las causas de la muerte, también para los abogados, los juristas en sí, y por supuesto para los psicólogos desde todo punto de vista, tanto investigativo como también desde el punto de vista del peritaje en sí. Notifafi conversó con un estudiante de la carrera de Psicología, quien mencionó que la actividad es de suma importancia, pues en ella aprendió nuevos aspectos referentes a la profesión. Bueno, en realidad fue muy interesante, muy fructífera, nos ayudaron a crecer un poco más en el ámbito de la psicología y despertó un interés a los jóvenes y particularmente a mí para poder servir a la sociedad en la justicia, el derecho, también en la adolescencia. Sí, 3 aspectos muy relevantes, ¿verdad? De la forense, también un poco de la familia, que en realidad en Paraguay, como ya han dicho, varias fundaciones que ayudan a padres. En realidad muy interesante que nos ayudan a nosotros a interesarnos más por la sociedad, por la familia y por las personas que sufren hoy día violencias, también violencia de padres, abusos que en realidad despertó muchísimo interés en el ámbito familiar, en la psicología. La semana del psicólogo, impresionante en realidad, aprendimos en 3 días ámbitos en la psicología que estoy primer año y en realidad cuando termine que me despertaron, por ejemplo, la sexología, ¿verdad? Que es un tema muy interesante y también muy complicado, que me gustaría profundizar y que me despertó el interés para estudiar más. En realidad agradezco a la facultad y también a las actividades que se hicieron. La coordinadora de la carrera de Psicología evaluó las actividades realizadas durante la semana. Destacó el éxito de las diferentes ponencias desarrolladas por los profesionales en el área. La licenciada María Elena Britos dijo que quedó sorprendida por la cantidad de participantes en los 3 días de actividades, la cual fue superior a años anteriores. La actividad en sí de la Semana del Psicólogo este año fue un rotundo éxito como otro año, pero este año se pudo notar más interés de los estudiantes de participar. Como pudieron ustedes ver que el espacio ya queda chico, no cabieron todos, se tuvo que suspender inscripciones y realmente los alumnos participaron desde el principio hasta el fin, cada tema, participaron en las preguntas. Puedo decir que el objetivo se ha cumplido al 100%. Los disertantes fueron espectaculares, muy bien manejaba su tema y no puedo decir otra cosa que estar muy contenta por el logro de los objetivos, y esto compromete a que sigamos trabajando, y todo esto también gracias a que las autoridades como la señora decana, directora académica, deposita esa confianza en la coordinación y podemos hacer eventos como esto. Destacó un interés mayor por parte de los alumnos, quienes formularon preguntas y opinaron con relación a los temas abordados. Sí, se nota más interés porque años anteriores manejábamos 200 personas, hoy podemos decir que 300 personas en el salón no cabía. Estaba lleno, repleto, las 3 noches fueron
lleno pleno la sala del salón de actos. Entonces podemos decir que este año se notó más ese interés y esa participación desde el inicio al final de las ponencias. Y participaron de las preguntas, el cuestionamiento que hubo. Fue muy interesante los debates. Mencionó además que el próximo 5 y 6 de junio se desarrollará el tercer Congreso Nacional de Educación y en septiembre el primer Simposio Internacional sobre Droga y Sociedad. Y ahora a prepararnos, el 5 y 6 tenemos el Congreso de Educación y en septiembre el primer Simposio Internacional de Droga y Sociedad. ¿Qué hacemos como profesional y ciudadano? Es un apelo porque la problemática tenemos ya muy metido en nuestra sociedad y tenemos que trabajar, y la responsabilidad y compromiso de los profesionales psicólogos es trabajar por la prevención. Entonces va a ser un cierre porque en junio se lanza la campaña con un proyecto con los segundo cursos que es prevención y abusos en el consumo de drogas. Va a ser una campaña intensa con charlas, con películas, cine debate, que va a estar involucrando a los estudiantes del segundo curso. Y más a lo de psicología porque justamente es su área. Entonces estamos en esa campaña que va a ser su cierre el 5 y 6 de septiembre con el primer simposio internacional. Culminamos una edición más de Notifafi por las pantallas de TV UNE. Muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima.